27 de octubre de 1851. Plantación Beaumont, Condado de Beaufort, Carolina del Sur. El aire se aquietó, no en silencio, sino quieto como la respiración contenida, antes de que los gritos comenzaran, desgarrando la falsa paz de la noche, haciendo eco de los lamentos silenciosos de incontables vidas robadas. Sarah Williams, ese era el nombre de la mujer que, armada con una pesada hacha de tala y una resolución fría e inquebrantable, cambió para siempre el destino de la familia Beaumont. Era una trabajadora de campo, de unos 35 años, su cuerpo endurecido por décadas de trabajo implacable, su espíritu forjado en el crisol de la pérdida. Pero esa noche, Sarah no durmió, no rezó, no obedeció. Sarah mató. Atacó con un propósito nacido de un dolor inimaginable, la venganza de una madre contra los arquitectos de la desaparición de sus hijos. Esta es la verdadera historia de Sarah Williams, una esclava que decidió que su noche de dolor no sería una noche de desesperación, sino de justicia. Antes de continuar con el video, déjanos un comentario diciéndonos de dónde eres y qué hora es ahí. Y no olvides suscribirte al canal. La luz de la mañana se arrastraba lentamente por la plantación Beaumont, un resplandor pálido y anémico que luchaba por atravesar el denso dosel de viejos robles vivos cubiertos de musgo español. El aire estaba denso, con el olor a tierra húmeda, hojas en descomposición y el persistente y acre aroma a humo de leña de la cocina. Un olor que se había aferrado a la ropa y el cabello de Sarah Williams desde que tenía memoria. Se movía como vapor, lenta, silenciosa, necesaria, sus pies descalzos sigilosos sobre la tierra rociada por el rocío, cada paso un ritmo practicado, nacido de una faena interminable. Su espalda, un mapa de viejas cicatrices, un testimonio de los látigos de los capataces, y la cruel indiferencia del sol ya le dolía un latido familiar que se había convertido en parte de su anatomía. La plantación misma era una mentira extensa y opulenta. Sus grandes columnas blancas y jardines, meticulosamente cuidados, un crudo contraste con los cuartos de esclavos decrépitos y abarrotados, escondidos de la vista, a sotavento más allá del pantano de cipreses. El amo Elijah Beaumont había heredado este reino de algodón y caña de su padre, y con él las vidas de más de 200 almas, incluyendo a Sarah y sus 7 hijos. Su riqueza se construyó sobre sus espaldas, su ocio comprado con su sudor, su sangre, su propia existencia. Los días de Sarah eran un ciclo monótono de levantarse antes del amanecer, trabajar hasta que sus manos sangraban y su vista se nublaba, y regresar a la cabaña estrecha que compartía con su familia, solo para despertar y repetir. Esardaba algodón, lo recogía hasta que sus dedos estaban en carne viva, llevaba agua del pozo, lavaba la ropa hasta que sus nudillos estaban permanentemente hinchados. Su vida era un testimonio silencioso de resistencia, un testimonio de que incluso en los rincones más oscuros de la crueldad humana, la vida, obstinada, desesperadamente, encontraba la manera de persistir. Su opresión no era solo el trabajo físico, sino el miedo constante y corrosivo, el miedo al látigo, el miedo al hambre, el miedo a la enfermedad, pero sobre todo, el miedo a la separación. Cada crujido de una rueda de carreta, cada visitante inesperado, cada susurro de una deuda enviaba un escalofrío helado por sus venas. Lo había visto suceder incontables veces. Familias destrozadas, hijos arrancados de los brazos de sus madres, para no ser vistos jamás. Abrazaba a sus propios hijos más fuerte por la noche, sus pequeños cuerpos, un calor frágil contra ella, una oración silenciosa para que fueran perdonados. Luego llegó el momento en que el mundo se abrió y la devoró por completo. Era a tarde bochornosa de agosto de 1851. El aire pesado de memoria. El tipo de calor que oprime el pecho, dificultando la respiración. El bloque de subastas se había instalado justo en el centro de la plaza del pueblo de Beaumont, no lejos de la tienda general y del polvoriento juzgado. El amo Beaumont
Profundamente endeudado por una serie de inversiones fallidas y una inclinación al juego, había decidido liquidar sus activos. Sarah había conocido los susurros, había visto el miedo en los ojos de los otros esclavizados, pero se había aferrado a una esperanza desesperada y tonta. Seguramente no sus hijos. Seguramente no los 7. Recordó cómo el sol brillaba sobre el sudor en la frente de su hija menor, Lily, de 5 años, mientras estaba en el bloque, con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Su hijo mayor, Thomas, un joven de 17 años, intentó mantenerse erguido. Su desafío un frágil escudo contra el horror. Estaba Marta, de 13 años, callada y estudiosa, aferrando su muñeca de trapo andrajosa. Samuel, de 10 años, siempre tan lleno de travesuras, ahora completamente inmóvil. Las gemelas de 8 años, Clara y Cora, tomadas de la mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Y el pequeño bebé James, de apenas 2 años, todavía mamando de su pecho hasta una semana antes, ahora gimiendo en los brazos de una mujer extraña, una posible compradora. Sarah se había visto obligada a mirar, con las manos atadas a la espalda, la boca amordazada para evitar que sus gritos interrumpieran el negocio. Cada oferta era un golpe de martillo a su alma, cada venta, un pedazo de ella arrancado. Thomas fue el primero, comprado por un plantador de Luisiana. Su viaje al sur, un viaje sin retorno. Luego las gemelas, compradas por un rico comerciante de Charleston, destinadas a una vida de servidumbre doméstica en una gran casa de la ciudad. Marta y Samuel siguieron, vendidos a diferentes granjas en Georgia. La pequeña Lily, con la cara surcada de lágrimas, fue llevada por una mujer de Ross severo que quería una niña de casa. Y finalmente el bebé James, aún gimiendo, desapareció en los brazos de un hombre que Sarah no reconoció. 7 hijos, desaparecidos, así sin más. El martillo del subastador había sonado con la finalidad de una campana fúnebre, 7 veces. Lo que ellos no sabían, lo que nadie pudo haber sabido, era que algo había cambiado en Sarah ese día. Su silencio no siempre era rendición. A veces es una tormenta esperando una grieta en el cielo. Mientras la arrastraban de vuelta a los barracones, con la garganta áspera por los gritos silenciosos, su cuerpo sintiéndose vacío, ya no era la Sarah que soportaba. Ya no era una madre que podía proteger. Era un recipiente vacío, pero uno que se estaba llenando lenta y meticulosamente con algo frío, duro y mortal. No estaba rota. Estaba ardiendo, lenta, controlada, esperando. Las semanas que siguieron fueron un borrón de trabajo y una quietud profunda y absorbente. Continuó con sus tareas, moviéndose por inercia, un fantasma entre los vivos. Los otros esclavizados la observaban con una mezcla de miedo y lástima. Creían que estaba rota. Ella estaba calculando. Creían que estaba de luto. Ella estaba planeando. Cada golpe de su azada, cada paso por los campos, cada momento de soledad en su cabaña vacía, estaba dedicado a un único y terrible propósito. Comenzó a observar los ritmos de la casa grande, los patrones de los capataces, los hábitos de la familia Beaumont, la forma en que al amo Elijah le gustaba su whisky a altas horas de la noche en el porche, la forma en que la ama Eleanor mantenía la ventana de su dormitorio abierta para la brisa vespertina, el camino específico que tomaba el capataz Jedediah Thorne cuando hacía sus rondas después de medianoche, el sonido de sus voces, el olor de su comida, el mismo aire que respiraban, se impregnaron de un nuevo y oscuro significado. Su mente, antes llena de canciones de cuna y las pequeñas alegrías de la maternidad, ahora albergaba un plan preciso de retribución. Pensó en Thomas, obligado a subir a un barco rumbo a Luisiana. Pensó en Lily, arrancada como una flor de su tallo. Cada recuerdo agudizaba su determinación, afinaba su concentración. No solo estaba planeando venganza, estaba planeando un acto de terrible justicia, un equilibrio de la balanza que nunca se equilibraría verdaderamente. Sabía las consecuencias,
Sabía que su propia vida sería sacrificada. Pero su vida sin sus hijos ya estaba sacrificada. No le quedaba nada que perder salvo la oportunidad de hacerles pagar. Los nombraba uno por uno, como maldiciones susurradas en la oscuridad. El amo Elijah Beaumont, el hombre que era dueño de sus hijos. La ama Eleanor Beaumont, la mujer que permaneció al margen, silenciosa y cómplice. El capataz Jedediah Thorne, el ejecutor empuñando el látigo. Y Thomas Beaumont, el hijo mayor del amo Elijah, un joven que había heredado la crueldad de su padre y cultivado su propia beta particularmente viciosa, a menudo usando su posición para atormentar a las mujeres esclavizadas más jóvenes. Estos eran los objetivos, los arquitectos de su dolor. El arma se presentó por sí misma. Era la pesada hacha de tala, guardada en la pila de leña detrás de la cocina. Era vieja, su mango de madera liso y oscuro por la edad y las incontables manos, su cabeza de acero marcada y picada, pero aún lo suficientemente afilada para partir un tronco sazonado con un golpe limpio. Conocía su peso, su equilibrio. La había usado ella misma, partiendo leña para los fuegos de la cocina. Se sentía familiar en sus manos, una herramienta para el trabajo, ahora reutilizada para un tipo diferente de labor. Comenzó a llevarla consigo ocasionalmente, ostensiblemente para cortar leña, pero en verdad para acostumbrarse a su peso, para practicar el golpe en su mente. La noche del 27 de octubre de 1851 era oscura y sin luna, un denso sudario de nubes amortiguando las estrellas. Un silencio pesado y húmedo se cernía sobre la plantación Beaumont, roto solo por el chirrido de los grillos y el lejano croar de las ranas del pantano. Una tormenta se estaba gestando, el aire eléctrico con una tensión tácita. Sara había pasado el día como de costumbre, su rostro impasible, sus movimientos deliberados. Nadie sospechó. Creían que estaba resignada. Ella estaba lista. Su primer objetivo fue el capataz Jedediah Thorne. Era un hombre de fuerza bruta y placeres simples, su rostro un mapa de arrugas curtidas por el sol y crueldad. Le gustaba su cena abundante, su licor fuerte y sus rondas después de cenar predecibles. Cada noche, después de que el sol se había puesto por completo y las últimas brasas del fuego de la cocina se habían extinguido, Jedediah hacía un último recorrido por los cuartos de los esclavos, asegurándose de que nadie se moviera, de que nadie planeara escapar. Su cabaña, una estructura pequeña y solitaria, separada tanto de la casa grande como de los barracones, fue su primera parada. Esperó en las profundas sombras bajo un imponente nogal, el hacha apoyada contra su pierna, su acero frío una presencia constante. Escuchó sus pesados pasos acercarse, el crujido de sus botas de cuero en el camino de grava. Se detuvo, gruñó y empujó la puerta de su cabaña, una rendija de luz de la lámpara escapando hacia la oscuridad. Entró, dejando la puerta entreabierta, un pequeño descuido nacido de la confianza y una sensación de seguridad absoluta. Sara se movió, no corrió, no se escondió, caminó. Sus pasos eran silenciosos, un susurro contra la tierra. Se deslizó por la puerta abierta, el tenue olor a tabaco rancio y whisky barato llenando sus fosas nasales. Jedediah estaba en una pequeña mesa, sirviéndose otra bebida, de espaldas a ella. Tarareaba una canción sin melodía, ajeno a todo. El hacha descendió. Aterrizó con un sonido como el de madera mojada al partirse. Un golpe sordo, terrible y visceral que fue tragado casi inmediatamente por el denso aire nocturno. Jedediah gruñó, un sonido ahogado y sorprendido, mientras la hoja se clavaba profundamente en su cráneo. Se desplomó hacia adelante. Su vaso se hizo añicos en el suelo, el whisky extendiéndose como una mancha oscura. No dijo una palabra, ni siquiera gritó. Su vida simplemente se detuvo. Sara se paró sobre él, respirando de manera uniforme, sus manos firmes. Miró la sangre que florecía en la mesa de madera tosca, oscura y densa. Cada golpe no era solo un acto, era un nombre reclamado. Uno por Thomas, uno por Lily, uno por Marta, uno menos.
Faltan 3. Limpió el hacha metódicamente en los pantalones gastados de Jedediah, limpiando la hoja hasta que brilló opacamente bajo la tenue luz de la lámpara. Luego apagó la lámpara, sumiendo la cabaña en la oscuridad, y se deslizó fuera tan silenciosamente como había entrado. El aire exterior se sentía más frío, más pesado, cargado con la tormenta que se acercaba. Un trueno sordo resonó en la distancia. Su siguiente destino fue la casa grande, una estructura formidable que parecía alzarse aún más grande en la opresiva oscuridad. Este era un lugar de entrada prohibida, de leyendas susurradas y terrores tácitos. Pero el miedo era un recuerdo lejano ahora, reemplazado por una resolución fría y pura. Rodeó por la parte trasera, moviéndose por el huerto, sus sentidos agudizados. Conocía la distribución, habiendo sido llamada a la casa principal para diversas tareas a lo largo de los años. La ama Eleanor Beaumont era una mujer de sensibilidades delicadas y una voluntad de hierro cuando se trataba de mantener su posición social. Era conocida por sus desmayos cuando se enfrentaba a algo desagradable, pero su crueldad era insidiosa. Una retención pasivo-agresiva de necesidades básicas, un gesto despectivo con la mano que podía condenar a una familia a la separación. Sarah sabía que Eleanor mantenía la ventana de su dormitorio abierta en las noches cálidas, una concesión al confort que ahora sería su perdición. La ventana estaba en la planta baja, con vistas a un pequeño jardín de rosas. Sarah se acercó, las espinas de los arbustos enganchándose en su ropa, pero apenas lo notó. Escuchó la respiración suave y rítmica del sueño. Abrió la ventana un poco más, las bisagras rechinando débilmente. Se deslizó al interior, aterrizando silenciosamente sobre la alfombra de felpa. La habitación estaba oscura, pero una rendija de luz de luna, atravesando brevemente las nubes, iluminó la forma dormida de Eleanor Beaumont en la cama con dosel. Eleanor se revolvió, un suave suspiro escapó de sus labios. Sarah se paró junto a la cama, el hacha sostenida baja, esperando. Los ojos de Eleanor se abrieron con un aleteo, ajustándose a la penumbra. Vio una silueta, una forma oscura contra la tenue luz de la ventana. Su boca se abrió, un pequeño sonido confuso escapando, un jadeo a medio formar, una pregunta que nunca sería respondida. El hacha descendió. Aterrizó con un sonido como el de un melón maduro al partirse, húmedo y suave, y repugnantemente final. Los ojos de Eleanor, muy abiertos por el terror repentino, miraron fijamente al techo. Un único y ahogado gorgoteo escapó de su garganta. Sus manos se crisparon una vez, luego cayeron inertes. La sangre floreció rápidamente en la funda de almohada blanca, una impactante mancha carmesí contra la ropa de cama inmaculada. Sarah observó, su rostro una máscara de sereno desapego. Esto era por la forma en que miraba a Lily, como si no fuera nada. Esto era por cada vez que hizo la vista gorda al látigo de Jedediah. Esto era por la complicidad silenciosa que hizo posible su sufrimiento. Los tenía a todos, Thomas, Lily, Marta, Samuel, Clara, Cora, James, sentados con ella, 2 menos. Faltan 2. Retrocedió, el hacha goteando, y salió silenciosamente de la habitación, dejando la ventana abierta, permitiendo que el aire nocturno llevara el olor a muerte. Se abrió camino por los silenciosos pasillos, la gran casa sintiéndose como una tumba, incluso antes de sus acciones. Su objetivo era el amo Elijah Beaumont, el hombre en la cima de la pirámide del sufrimiento. Elijah, quien veía a las personas como propiedad, quien podía vender niños tan fácilmente como vendía algodón. Solía retirarse a su estudio después de que Eleanor se acostara, para leer, beber, revisar sus libros de contabilidad o simplemente meditar sobre su fortuna menguante. Lo encontró allí como era de esperar. La puerta del estudio estaba ligeramente entreabierta, una lámpara ardiendo tenuemente sobre su gran escritorio de caoba. Estaba desplomado en un sillón de cuero, un vaso de brandy a medio vaciar a su lado, un libro abierto sobre su regazo. Probablemente se había quedado dormido,
quizás soñando con nuevas formas de convertir vidas humanas en ganancias. Sara empujó la puerta para abrirla del todo. El débil crujido lo despertó sobresaltado. Sus ojos se abrieron de golpe, parpadeando confundido. Miró hacia arriba, viéndola de pie allí, una figura oscura sosteniendo un hacha manchada de sangre. Sus ojos se abrieron con incredulidad, luego con horror. «¿Sara? ¿Qué demonios?», balbuceó, su voz espesa por el sueño y el miedo. Intentó levantarse de la silla, sus movimientos torpes, lentos. «Dios no tiene nada que ver con esto, amo Beaumont», dijo Sara, su voz un murmullo bajo y firme, desprovisto de emoción. Era la primera vez que hablaba en semanas, y su voz se sentía extraña, un instrumento oxidado. «Esto es por mis bebés». El rostro de Elijah se contorsionó, una mezcla de miedo y comprensión incipiente. ¿Tus hijos? Pero tuve que... Las deudas, suplicó, su voz quebrándose, intentando apelar a la razón, al mismo sistema que la había destrozado. El hacha descendió. Aterrizó con un sonido como el de un pesado saco de grano golpeando un suelo de madera, un impacto sordo y aplastante. Elijah ni siquiera tuvo tiempo de gritar. La hoja lo golpeó de lleno, poniendo fin a sus protestas, poniendo fin a su vida. Su cuerpo se desplomó de nuevo y, en la silla, el libro se deslizó al suelo, sus ojos mirando fijamente al techo, aún manteniendo esa última expresión de horror impactado. El vaso de brandy se volcó, derramando su contenido ámbar sobre la madera pulida. Sara observó el líquido oscuro mezclarse con la mancha más oscura de sangre, su mirada inquebrantable. Esto era por James, arrancado de su pecho. Esto era por la descarada audacia de su propiedad, por su creencia en su derecho a su carne y sangre. Cada uno de sus hijos, de pie junto a ella, presenciando esto. 3 menos. Falta uno. La tormenta exterior se intensificó. La lluvia comenzó a azotar los cristales de las ventanas, reflejando el caos que ella estaba desatando en el interior. El viento aullaba, un lamento lastimero que parecía deplorar el largo sufrimiento de la tierra. Se movió por la casa con una eficiencia sombría, el hacha pesada pero familiar en su agarre. Su objetivo final era Thomas Beaumont, el joven amo. Probablemente estaba en su propio dormitorio, arriba, probablemente durmiendo una noche de juerga en el pueblo, o quizás simplemente soñando con su propio futuro, construido sobre el sufrimiento de otros. Ascendió la gran escalera, cada paso un testimonio del viaje que había emprendido, del sufrimiento silencioso a la retribución deliberada. La habitación de Thomas estaba al final del pasillo, una estancia grande y bien amueblada. Abrió la puerta. Él estaba de hecho dormido, extendido en su cama, un tenue olor a perfume barato y licor rancio impregnando el aire. Era joven, quizás de 22 años, su rostro flácido en el sueño, una mueca cruel aún grabada en sus facciones incluso en reposo. Sara se paró sobre él, el hacha levantada. Recordó la forma en que una vez había golpeado a Samuel sin razón, la forma en que había mirado con lascivia a Marta. Recordó la insensibilidad en sus ojos cuando hablaba de la subasta. Él era el futuro de esta crueldad, la próxima generación para perpetuar el ciclo. Se revolvió, un gemido escapó de sus labios, sus ojos se abrieron con un aleteo. La vio silueteada contra la tenue luz del pasillo, el hacha brillando. Sus ojos se abrieron de golpe, al instante despiertos. «¿Qué demonios?» comenzó, su voz teñida de indignación, luego de terror. Intentó escabullirse, pataleando las sábanas, pero la cama era demasiado blanda, demasiado lujosa, demasiado lenta. El hacha descendió. Aterrizó con un sonido como el de una rama pesada al romperse, un crujido agudo y brutal que fue distinto incluso en medio de la creciente tormenta. Thomas gritó entonces, un sonido agudo y desesperado que fue cortado abruptamente mientras la hoja encontraba su blanco. Su cuerpo se agitó una vez, violentamente, luego se quedó inmóvil, su rostro congelado en un rictus de shock y agonía. La sangre brotó,
pintando la pared detrás de la cama con un arte moderno macabro. Sara observó, impasible, cómo su vida se escurría. Esto era por la crueldad casual, por el privilegio, por el futuro que nunca tendría que infligir a otros. Esto era por cada latigazo, cada insulto, cada violación que su familia había permitido y alentado. 4 menos. Ninguno más. La tarea estaba completa. Se paró en el centro de la habitación, el hacha pesada en su mano, su cuerpo extrañamente ligero. La lluvia golpeaba contra las ventanas, el viento aullaba, una sinfonía furiosa que parecía aplaudir su terrible obra. No corrió, no se escondió, caminó. Bajó las escaleras, pasó los cuerpos, salió por la puerta principal y subió al gran porche. La tormenta estaba ahora en plena furia, el cielo desgarrado, derramando cortinas de lluvia. Bajó del porche, bajo la lluvia torrencial, y se sentó en los escalones, el hacha descansando a su lado. No sintió triunfo ni alegría, solo un vacío profundo y exhausto. La rabia se había consumido, dejando solo cenizas. Ella simplemente estaba esperando. La primera luz del amanecer, pálida y acuosa, la encontró allí. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo lavado y limpio, reluciente con la lluvia fresca. Pero el aire estaba pesado con algo más que humedad. Estaba pesado de memoria, con el olor a hierro y muerte. Fue la cocinera, madrugadora para encender los fuegos, quien encontró la carnicería. Su grito desgarró la mañana, destrozando la frágil paz, y pronto, la plantación fue una escena de pandemonio. Cuando el sheriff local, un hombre corpulento llamado Alguacil Thorne, sin relación con Jedediah, pero igual de brutal, llegó con su pequeña cuadrilla, encontraron a Sara sentada tranquilamente en los escalones de la casa grande, empapada hasta los huesos, su ropa manchada de sangre, el hacha reposando pasivamente a su lado. No ofreció resistencia, ni discusión, simplemente los miró, sus ojos profundos, antiguos y completamente desprovistos de miedo. «Lo hice», dijo, su voz tranquila, clara, incluso en medio del caos. «Se llevaron a mis hijos. Su arresto fue rápido, brutal, pero ella no sintió nada. Fue llevada, con la cabeza en alto, una figura de silenciosa y terrible dignidad. El juicio que siguió fue una burla a la justicia. No hubo defensa, ni argumento para sus acciones, solo los fríos y duros hechos de los asesinatos. El jurado blanco, extraído de la nobleza esclavista del condado, solo vio a una salvaje, a una bestia que se había atrevido a derribar a sus amos. Creían que estaba loca. Ella estaba cuerda. Creían que era malvada. Ella estaba desesperada. Los horrores que había soportado, la pérdida de sus 7 hijos, nunca fueron considerados, ni siquiera mencionados en la sala del tribunal, excepto como una nota a pie de página para explicar su locura. No fue vista como una mujer, una madre, sino como propiedad, una herramienta que había fallado, un animal peligroso que necesitaba ser sacrificado. El juez, con el rostro sombrío, dictó el veredicto inevitable. Culpa. La sentencia, muerte por ahorcamiento. La ejecución fue fijada para una semana después, un espectáculo público destinado a servir como una clara advertencia a cualquier otra persona esclavizada que pudiera atreverse a soñar con la rebelión, con la retribución. La horca fue erigida en la plaza del pueblo, la misma plaza donde sus hijos habían sido vendidos. El día era brillante, engañosamente hermoso, un cruel contraste con los sombríos procedimientos. Una gran multitud se había reunido, una mezcla de curiosos habitantes del pueblo, personas esclavizadas, temerosas, forzadas a mirar, y dueños de esclavos endurecidos. Sara fue llevada al cadalso, con las manos atadas, una capucha sobre su cabeza. Caminó con la misma dignidad tranquila que había mostrado desde la noche de los asesinatos. No luchó, no gritó. Antes de que la soga fuera colocada alrededor de su cuello, se le permitió una declaración final, una mera formalidad. El sheriff retiró la capucha. Sara miró a la multitud reunida, su mirada recorriendo sus rostros,
encontrándose con los ojos de algunas de las personas esclavizadas, un mensaje silencioso pasando entre ellos. Su voz, cuando habló, fue clara y firme, resonando por toda la plaza. «Se llevaron a mis hijos», dijo de nuevo, simple, tranquilamente. «Los 7 no me dejaron nada». Hizo una pausa, sus ojos deteniéndose en la horca, luego de vuelta a la multitud. «Ahora ellos tampoco tienen nada». La capucha fue recolocada, la soga fue apretada, la trampilla se abrió con un golpe repugnante. Su cuerpo cayó, una silueta austera contra el cielo brillante. Luego quedó inmóvil. La multitud observó en silencio atónito. Luego se dispersó lentamente, una quietud escalofriante instalándose sobre la plaza. Pero la historia de Sarah Williams no terminó en aquella horca. Se extendió como un incendio forestal, y así, bajo el mismo implacable cielo del sur que había presenciado la venta de sus hijos y su último aliento, Sarah Williams se convirtió en más que un nombre. Se convirtió en un susurro llevado por el viento, una sombra en los campos, una chispa desafiante en los corazones de aquellos que aún anhelaban la libertad. Su acto, nacido de la desesperación final de una madre, se grabó en el propio tejido de la tierra, un recordatorio crudo e indeleble de que incluso el silencio más profundo puede albergar una tormenta y que las balanzas de la justicia, aunque lentas y a menudo negadas, a veces encuentran su equilibrio de las formas más inesperadas y aterradoras. Su historia, un testimonio del peso insoportable de la injusticia y la fuerza inquebrantable del espíritu humano, continúa resonando, una canción lúgubre pero poderosa de una mujer que eligió reclamar lo que le fue robado, aunque le costara todo, dejando un legado que exigía ser escuchado. Si esta historia te conmovió, suscríbete, dale me gusta y comparte.